Yo le iba a preguntar, a los pacientes que ustedes recibe, que llega a detectar que tiene, bueno, que no escucha bien o que tiene algún problema de audición, ¿los recomiendan ampliamente, automáticamente que usen auxiliares auditivos o no? O ¿cuál es su procedimiento? Obviamente el manejo de una persona que no escucha bien, ya hay protocolos estandarizados, cosas establecidas, pero obviamente el criterio médico es el más importante. ¿Y de qué depende? Pues de todo esto que hemos platicado. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente que no escucha bien es determinar cuál es la causa, ¿sí? No, pues es una infección. Fíjate que está lesionada la membrana timpánica y por eso no oye. Fíjate que está todo bien, pero el nervio es el que no funciona, ¿sí? Y cada una de estas características que estamos determinando, pues tiene alguna indicación. Hay pacientes que, por ejemplo, como te decía, te limpiamos el oído porque tienes un tapón de cerumen, pues ya vas a recuperar la audición. O sea, un tapón de cerumen, por ejemplo, nos baja de un 20 a 30% la capacidad de audición. 20-30%. Por ejemplo, un niño que tiene una infección en el oído, a veces se les pasa, se toman un tratamiento, se quita la infección, pero queda un moco atrapado dentro del oído. ¿Sí? Mucosidad, ¿no? Una mucosidad. A eso se le llama como una otitis media serosa, en la cual ya no hay dolor, ya no hay infección, ya no hay molestias. La única molestia es que como está lleno de moco ese oído allá adentro, la audición ha bajado. Y cuando ya se sabe que cuando está afectada esa parte de la membranita, de los huesecillos, podemos tener una pérdida del 10, 20 o hasta el 30% de la audición, ¿sí? Y eso ¿en qué va a repercutir? Pues en su capacidad de entendimiento. O sea, hay un problema en el aprendizaje, hay problema en el retraso del lenguaje, ¿sí? Entonces, a veces algo tan sencillo como una infección nos puede ocasionar todo este problema. Entonces, cuando ya determinamos la causa del problema, si es algo mecánico, pues por lo general la decisión es corregir ese problema mecánico. Oye, pues tiene moco en el oído, pues le hacemos una perforación, limpiamos ese moco, reparamos eso. Sabes que tienes un tapón de cerilla, etcétera. Pero hay pacientes en los cuales la pérdida auditiva no es de este tipo. Ya hablamos que es una pérdida auditiva de tipo sensorial, en donde está afectado el nervio, ¿sí? Y en estos casos, realmente podemos tener todo el sistema auditivo funcionando, pero el problema es que el micrófono o el nervio de la audición no lo detecta adecuadamente. Solo detecta un 10% o solo detecta un 30%, etc. Algo importante que hay que mencionar es que a veces la pérdida auditiva no es total. No es de que, yo ya bajé mi audición de toda. O sea, ya no escucho ni un sonido agudo ni un sonido grave. El problema de la pérdida auditiva es que puede ser variable. Puedes escuchar muy bien todas las frecuencias excepto una o dos, en donde ya se bajaron y nomás escuchas los sonidos agudos, los escuchas muy bien, pero los graves no. Y en esos casos, cuando ya vemos que el problema es del nervio, ahí lo que se recomienda es sustituir o apoyar ese nervio. Y la mejor forma de potenciar esto es usar un auxiliar auditivo, ¿sí? Los auxiliares auditivos, pues lo que van a hacer es amplificar el sonido para tratar de mejorar esa captación del cerebro y para que el oído recupere su capacidad de entendimiento, ¿sí? Cuando uno va a sugerir el uso de un auxiliar auditivo, tenemos que valorar varias características, ¿sí? Tenemos que valorar, por ejemplo, qué tanto problema, cuánto volumen tenemos que subirle a ese paciente para que me escuche todas las frecuencias. Y por lo general, ese volumen es diferente dependiendo de la frecuencia que estamos viendo. O sea, a lo mejor escucha en 10 el sonido más agudo, pero el grave necesitamos subirle a 11 o 12, ¿sí? Y eso es importante determinarlo porque eso es lo que necesitamos hacer. El aparatito que vamos a usar como un auxiliar nos va a filtrar el sonido y va a tratar de calibrar y juntar ese sonido para que podamos escuchar de la mejor forma posible. La situación es que también tenemos que valorar el entendimiento, que es algo muy importante. Una cosa es que podamos escuchar sonidos, pero otra es que entendamos palabras, ¿sí? Y entonces también se hace un estudio que se llama logodiometría, en la cual determinamos qué tanto queda de entendimiento en el nervio de la audición, ¿sí? Estas dos cosas es importante analizarlas. ¿Por qué? Porque al usar un auxiliar auditivo, podemos mejorar el sonido. O sea, el paciente va a escuchar más. Pero a veces hay pacientes que su lesión ya lleva tanto tiempo o no se rehabilitó en un momento adecuado que ya el cerebro ya no reconoce o ya no pela el oído, por así decirlo.
Entre más nos tardemos en rehabilitar el oído, más difícil va a ser rehabilitarlo, porque nuestro cerebro cada vez va a ser menos pues atento a ese oído. Yo les digo a los pacientes que es como un ejemplo de que digo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si tú no mueves el brazo izquierdo durante todo un año? No lo vas a mover para nada. Ahora ya después pasando el año, ahora sí mueve el brazo, ¿qué creen que va a pasar? Pues básicamente va a ser más difícil, o sea, hasta levantarlo, escribir, agarrar un vaso. ¿Por qué? Porque llevamos un año sin utilizarlo y nuestro cerebro ya se acostumbró a no usarlo, ¿sí? Entonces, eso mismo sucede cuando un paciente tiene un problema de audición que no se rehabilita. Si pasa un año, pues hay cierto grado de que no lo pele el oído, pero si pasan 2 años, si pasan 3 años, 10 años, pues realmente la capacidad de recuperación se limita. Por eso es importante que en el momento que se detecte inmediatamente una pérdida auditiva, se trate de resolver el problema. Haciendo el problema quirúrgico, resolviendo los problemas quirúrgicos, y si no, si ya vemos que hay una secuela o que hay una lesión del nervio, inmediatamente rehabilitar ese oído para recuperar esa pérdida y que el cerebro nos reconozca ese oído. Yo siempre he pensado que es como un músculo el cerebro, ¿no? ¿Así? O sea, como le explicó ese ejemplo del brazo, ¿no? Creo que nuestro músculo es el cerebro. ¿Usted sabía que la gente tarda 7 años en reconocer que no escucha?